Hola Javier, ¿Cómo si vinimos? ¿Cómo va todo? bien, gracias. Eh, Muchas gracias por venir a Jorge y Jorge Armando. Eh, pues vamos a empezar con el evento, el primer evento del Centro de Noche. Es un evento, digamos, que busca introducir eh, cuáles son las ideas nuestras con este proyecto, digamos, para después introducir un poco cuál es la discusión y por qué los invitamos. Obviamente sabemos, digamos, que tienen una experticia. Es importante que tengan en cuenta que gran parte de la audiencia no son economistas y en ese sentido pues hay cosas que pueden ser básicas allá, pero que aquí hay que explicar un poco. Entonces pues vamos a dar inicio y la introducción, digamos, al, eh, al evento y al centro pues la va a hacer Joana Sánchez. Joana fue la que tuvo la idea de hacer este centro, digamos, para promover estas ideas y estas colaboraciones. Escribió la versión original del proyecto, que además pues fue bastante trabajo, y está pues obviamente organizando con todas las actividades. Ella va a hacer una introducción breve a cuál es la idea del proyecto. Eh, Ella es parte del grupo de psicología experimental y aplicada, que en psicología se conoce como cognición implícita, eh, y está trabajando conjunto con Ricardo Tamayo entre otras cosas, en el uso de Notch en la prevención del consumo del tabaco. Su investigación incluye el uso de clickers, ARS que llaman en los espacios técnicos, para mejorar la enseñanza universitaria, el uso de videojuegos para enseñar sobre virus en enseñanza básica y los efectos del sueño en la traducción del conocimiento implícito a explícito. En la actualidad es estudiante doctoral del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional y profesora de la Conrad. Entonces, pues le doy la palabra a Joana para que nos introduzca pues a este proyecto. Listo, muchas gracias Javier. Entonces, buenas tardes, bienvenidos a todos a este evento, gracias por conectarse. Específicamente, este evento, ya como lo había dicho Andrea al inicio, trata sobre los diálogos interdisciplinares en política pública más allá de las ortodoxias. Este evento es un evento organizado por el Centro de Pensamiento para el Desarrollo y la Aplicación de Notch en Salud, Educación y Marketing Social en Colombia. Y como lo mencionaba Javier y Andrew, pues este proyecto este centro de pensamiento lo hemos desarrollado en el Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, basándonos en investigaciones que estamos realizando los grupos de cognición, prácticas y aprendizajes y el grupo de psicología experimental y aplicada. Básicamente, el centro es financiado por la Convocatoria Nacional de Nuevos Centros de Pensamiento 2019-2021 de la Vicerrectoría de Investigación y hace parte de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario. Entonces, bueno, antes de iniciar, digamos, con la presentación de los invitados y todo el diálogo que se tiene preparado, un poco de contexto, ¿sí? Como sabemos, bueno, nuestro centro es, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Centro de Notch, tanto en Facebook como en Twitter, y esto, pues, digamos, se dirige al foco central, que es el concepto de Notch. Básicamente, los Notch son definidos por Thaler y Sunstein como pequeñas intervenciones ambientales que se dirigen digamos que a mejorar la conducta de las personas, específicamente dirigiéndolo a la mejora de la toma de decisiones. Y esto, digamos, en términos muy generales, activando ciertas tendencias básicas de procesamiento de información. Este concepto surge como una respuesta a la necesidad de incorporar elementos comportamentales de la política a la política pública, más allá, digamos, de los supuestos de racionalidad perfecta en las que se basan las teorías económicas dominantes o neoclásicas, ¿sí? Nosotros creemos que en alguna medida lo que empuja esta idea es el contacto entre la economía y otras disciplinas sociales, particularmente, aunque no exclusivamente, pues con la psicología. Es más, de hecho, Richard Thaler señala en varios espacios que la construcción de la economía conductual fue básicamente la incorporación de ideas psicológicas como alternativa a los modelos tradicionales en economía.
Específicamente en política pública, esto tiene particular importancia. ¿Por qué? Porque si se asume la racionalidad perfecta en los seres humanos, el diseño de estas intervenciones, de las intervenciones que se realizan en política pública, deberían enfocarse, por ejemplo, en los incentivos y no en factores supuestamente irrelevantes que hacen que las personas reaccionen de forma adecuada a esos incentivos. Sin embargo, si se asume que las personas de alguna forma son influenciadas por estos factores supuestamente irrelevantes, desde la teoría tradicional económica, el diseño de políticas públicas pues debería tener en cuenta estos factores. En este sentido, digamos que la comprensión de los factores irrelevantes o supuestamente irrelevantes desde la teoría clásica económica requiere la incorporación de teorías y metodologías de la psicología y de otras disciplinas sociales. Por eso, digamos que en la actualidad hay una explosión de investigaciones en áreas como la educación y la salud y el marketing, y ejemplos digamos, de esto son como el uso de defaults en diferentes sistemas, por ejemplo, en la educación, en el sistema pensional, para que las personas estén vinculados y hagan sus aportes a estos sistemas, o por ejemplo, el prellenado de formatos de aplicación a las universidades o el default de donación de órganos, como algunos ejemplos del Notch que ya se han comenzado a implementar. En la actualidad, digamos que en la comunidad psicológica existen diversos grupos trabajando en este tema, como ya lo había mencionado Javier. Con Ricardo Tamayo estamos trabajando sobre los efectos implícitos y explícitos de las advertencias gráficas para prevenir y también disminuir el consumo de tabaco. En el grupo de Javier han realizado, por ejemplo, trabajos sobre el uso de códigos de honor para prevenir la trampa académica, y, por ejemplo, William Jiménez en la Universidad de los Andes trabajó en el desarrollo y la comprensión de advertencias, pero específicamente ya en lo nutricional. Digamos que este es el primer evento que está realizando el Centro de Pensamiento, y luego, digamos, la idea es como focalizarlo a algunas de las investigaciones específicas que ya he nombrado acá, pero quisimos realmente, antes de iniciar con esos temas específicos, hablar un poco de la relación de la economía con otras ciencias sociales y de los debates internos que hay en la disciplina. Esto, digamos, como una introducción a esos debates generales que rodean a los proyectos que se irán presentando en futuros eventos del centro. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos por conectarse, y le doy la palabra a Javier. Bueno, muchas gracias, Joana. Bueno, vamos a empezar entonces pues con el diálogo con Jorge y Jorge, que son pues economistas, pero digamos que yo los conozco como economistas heterodoxos en cierto sentido, que es un poco la idea, y quiero contarles un poco la anécdota de cómo empezamos a pensar este evento con Joana y el equipo del centro, y es una historia en la que yo fui ortodoxo, y ortodoxo en el sentido de las ciencias sociales, digamos, que crea fronteras y rompe espacios de diálogo. Entonces nosotros hace unos años organizamos un evento que se tituló ¿Quedará algo de la microeconomía después de la psicología? ¿No? Y ya con ese título pues generamos una serie de reacciones que no permitían construir puentes. Obviamente llegaron, y con razón, pues muchos economistas allá al evento y nos hicieron críticas, digamos, clásicas. Keynes no decía eso, Marshall y Smith fueron mal interpretados, y más nuevas diciéndonos, pues eso no es lo que se hace en la revolución empírica que está sucediendo ahora. Entonces yo decidí, digamos, que lo primero que teníamos que hacer para empezar, digamos, este diálogo era construir unas rutas de comunicación y empezar también a darnos cuenta de que la economía como la vemos desde fuera no es una cosa monolítica y con una sola visión. Si bien, claro, existen corrientes dominantes, ¿no? Y por eso titulamos el evento Más allá de las ortodoxias, porque claro, ahí se lee la ortodoxia, digamos, neoclásica, pero también la ortodoxia de ciencias sociales, que muchas veces tiene sesgos fuertemente cualitativos, o que tiene, como en ese evento que organizamos, pues más una visión, digamos, monolítica de lo que es la economía. Y en ese sentido, pues me gustaría hablar con ambos, digamos, ellos, yo los conozco personalmente y en charlas hemos visto que ellos ven cosas distintas. Obviamente no son los únicos, y creo que en este momento
y eso lo vamos a hablar ahora, parece estar habiendo un cambio, digamos, casi que paradigmático en muchas áreas de la economía. Y en ese sentido, pues mucha gente va en esta línea. Y es importante, digamos, que si ustedes están en esa línea, nos contacten. Yo estoy dejando en este momento en el chat un link para buscar expertos, digamos que es una de las cosas que estamos tratando de hacer en el centro, también lo vamos a poner en las redes, y que nos escriban. Esto no los compromete a nada, pero digan, mire, yo he trabajado esto y quiero estar en contacto para participar como ponente en los eventos, ¿no? Entonces, bueno, la forma en que pensamos este evento es un poco más conversada, no queremos hacer una cosa de presentaciones académicas, queremos charlar y el orden, digamos, como yo lo puse, es hablar un poco con Jorge Armando y después con Jorge Cuartas. Y pues voy a empezar con las preguntas y ustedes me contarán qué opiniones tienen sobre estas ideas. Entonces, la primera pregunta es para Jorge Armando y es, ¿qué tan dominantes son las teorías de actor racional dentro de la economía? ¿Qué tan dominantes han sido? ¿Y qué otras corrientes hay? En versión para psicólogos y gente de ciencias sociales, pues que no está metido en ese tipo de debates. Bueno, primero, pues muchas gracias, Javier, por la invitación. Realmente me complace mucho compartir este rato con ustedes, charlar sobre estas cosas. También saludo que estas ideas se estén moviendo en la nacional. Hace tiempo, cuando yo estaba estudiando el pregrado y la maestría, eso no se veía. Es muy interesante que esté ocurriendo y que esté ocurriendo al mismo tiempo en psicología y también en economía. Por ejemplo, les cuento que en nuestra facultad, en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, hay un grupo que trabaja estos temas de economía del comportamiento, ciencias del comportamiento. Entonces estamos como por diferentes lados moviendo estas ideas. Bueno, sobre la pregunta, ¿qué tan dominante es la teoría neoclásica? Pues desde fines del siglo XIX hasta, yo diría, los años 90 y hoy en día, aunque menos, pues esta teoría ha sido dominante en, digamos, los centros de estudios principales en el mundo, sobre todo digamos, en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Cómo se explicaría ese ascenso? ¿Y qué dice esa teoría? Yo diría que la explicación del ascenso tiene que ver por lo menos con dos factores. Uno es una respuesta a estas preocupaciones de los economistas clásicos, Smith, Ricardo, Marx, que trataban de explicar cuál era el origen de la riqueza y los problemas de distribución de la riqueza y del ingreso. Y todos ellos, aunque lo hacían con diferentes énfasis, solían llegar al punto de que el trabajo humano ocupaba un lugar central en la creación de riqueza y en la distribución. También el tema de la propiedad privada y la compra y venta de la fuerza de trabajo, factores que, digamos, explicaban el ascenso del capitalismo. Yo diría que la teoría neoclásica, que enfatizó sobre todo los temas más subjetivos, no tanto mirando la estructura social, las características de la sociedad, sino los aspectos subjetivos de los individuos, la utilidad, brindó como una especie de justificación al statu quo, al orden establecido. ¿Por qué? Porque esa teoría lleva implícito, no siquiera implícito, sino explícitamente afirma que los salarios, las utilidades, las ganancias que se obtienen, básicamente se derivan de la productividad de cada uno de los factores, trabajo y capital que contribuyen. Lo que uno ve como preocupación central es las elecciones individuales de los consumidores y la búsqueda de utilidad. Entonces, esa como justificación del orden establecido me parece que tiene que ver con el ascenso de esa teoría. Y también dos cosas más. Esa teoría lleva a plantear que el libre comercio es beneficioso para todos. No hay que olvidar que el ascenso de Gran Bretaña y Estados Unidos pues tuvo mucho que ver con la extensión del libre comercio. Y la hegemonía de esos dos países también está asociada pues a la influencia que tienen estas universidades en el mundo. Yo no quiero
yo no tengo un planteamiento del tipo es que se confabularon, son los malos y los engañaron, ¿no? Pues, hay que decir que yo difiero de esos planteamientos que dicen hay que votar por la borda la teoría neoclásica, porque eso no sirve para nada, solo justifica el poder. Yo diría que hay grandes economistas neoclásicos. Es bien utilizada, a mi juicio, esa teoría, es una brinda, digamos, no es tanto explicaciones, sino maneras de ver que pueden ser útiles. Porque ellos lo que hacen es, y vamos a hablar de este tema tan importante que ustedes señalan, de los supuestos sobre cómo es el ser humano, las características del comportamiento de la naturaleza humana. Ellos enfatizan mucho el tema de la racionalidad y de la racionalidad perfecta. Yo no creo que ellos sean tan tontos como para decir que realmente el ser humano es así, pero pensar de esa manera, suponerlo así, les permitió desarrollar una serie de modelos, en algunos casos bastante complejos, matemáticos, que sirven como una especie de referente para encontrar resultados interesantes a nivel, digamos, de los individuos y a nivel de la sociedad. El problema, me parece a mí, es el uso que se da de esas teorías. Una cosa es decir, supongamos que el ser humano es perfectamente racional y hagamos una teoría que mira qué sucede y unos modelos y qué pasaría con las políticas que se derivan de ahí. Y otra cosa es el siguiente paso, que es donde me parece a mí que está la gran falla, y es olvidémonos que hicimos esos supuestos y postulemos que el mundo es así. Y además no nos preocupemos de los problemas del origen, de explicar el origen de la riqueza y la distribución, porque el mundo es como debería ser. Yo creo que los mejores economistas neoclásicos, estoy hablando por ejemplo de Arrow, estoy hablando de Amartya Sen, estoy hablando de Stiglitz, Krugman, que incluso dentro de esas corrientes son vistos como heterodoxos, pues le sacan jugo a esas teorías, porque dicen, eso es un supuesto, ahora miramos qué pasa si se relajan esos supuestos. Ahora, hay corrientes que no le compran ese argumento, dicen, no, yo no quiero una teoría que simplemente suponga que los seres humanos razonamos perfectamente, sino vamos a mirar cómo en realidad es el ser humano. Y entonces plantean, bueno, el ser humano tiene racionalidad, pero es una racionalidad limitada. Tiene interés propio, pero es un interés propio limitado. Tiene fuerza de voluntad, pero es una fuerza de voluntad limitada. Entonces, ¿qué pasa con esas maneras diferentes de ver el ser humano? Y ahí ya surge una serie de corrientes, de escuelas de pensamiento alternativos que tienen otros supuestos sobre cómo es el ser humano, y ahí nombraría simplemente los nombres, la escuela post-keynesiana, o el keynesianismo, la escuela post-keynesiana, economía institucional, el marxismo, economía ambiental, economía evolucionista, que no comparten esos supuestos que hace la teoría neoclásica. En términos prácticos, hay dos grandes diferencias yo veo de estas corrientes heterodoxas con la ortodoxia. La ortodoxia tiene muchos modelos, es decir, como referentes organizados para pensar problemas, mientras que la heterodoxia es más fuerte en cuestionar los supuestos, pero todavía no llega a esas especie de modelos, casi recetas en algunos casos, lo cual lo hace más rico, pero al mismo tiempo más difuso, si se quiere. Y por eso es más fácil, digamos, identificar los planteamientos neoclásicos, de la economía neoclásica. Entonces, para sintetizar, el supuesto de racionalidad perfecta, esto de que los seres humanos utilizan toda la información disponible, de que hacen proyecciones o pronósticos sin cometer errores sistemáticos, puede ser útil para crear como unos referentes o modelos, y si se aplican a la realidad y se relajan con inteligencia esos supuestos, pueden dar luces sobre lo que sucede. Pero yo creo que la construcción de una economía en el mundo moderno requiere que se incorpore las características más reales del comportamiento humano, digamos. O sea que hay que hacer, a mi juicio, una evolución sería que la economía neoclásica se convirtiera ya en un cajoncito útil que existe allá, bien utilizado, pero que estas teorías que plantean o que estudian cómo es en realidad el comportamiento humano, cómo toma decisiones, qué influencia tiene no solo la racionalidad, sino las emociones, los valores,
las creencias, etcétera, y además eso qué implicaciones tiene para diseñar las políticas económicas, es por ahí, digamos, el camino del futuro. Y por eso es clave este diálogo entre disciplinas que están organizando ustedes. Ahí cerraría yo. Vale, muchas gracias. Digamos, otra pregunta, pues asociada a esa, digamos, es, ¿eso en Colombia también sucedió así? Y la otra, bueno, ahorita le digo la otra, pero es, usted el otro día me decía de un artículo que decía, en Estados Unidos hay este dicho de economistas de agua dulce y agua salada, es Chicago versus la costa este. Bueno, eso es muy interesante. Ajá. Bueno, resulta que en Estados todo tiene que ver con la influencia de Keynes en los años 30, la Gran Depresión, un economista que hoy en día es, a mi visión, muy vigente para lo que está ocurriendo en esta crisis que estamos viviendo. En esencia, la teoría neoclásica, cuando ocurrió ese gran desempleo de los años 30, lo que dijo fue, ¿qué hay que hacer? Le preguntaban. No, pues que funcionen los mercados y si funcionan los mercados y el gobierno no entorpece el funcionamiento de los mercados, vamos a recuperar el tema del empleo. Es más, en una economía que funcione perfectamente, como en los libros de texto, pues el desempleo no es un problema. Y Keynes dijo, pero ustedes la tienen muy fácil poniéndose a decir, si la economía, si el mundo fuera como los libros de texto, no habría desempleo, pero la realidad es que tenemos tasas de desempleo de 20, 30%, y usted no puede llegar como economista a decir, no, si el mundo fuera de tal manera no habría, no, lo cierto es que lo hay que hacer. Entonces él lo que planteó es que el desempleo es si se quiere, resultado normal del funcionamiento del capitalismo, y que hay políticas por combatirlo, y esas políticas implican activismo por parte del gobierno, gasto público, déficit fiscales. Pero esas ideas que las planteó Keynes en la teoría general en el año 36, pues empezaron a influir en el mundo y fueron leídas en los diferentes países de acuerdo con los lentes de las tradiciones intelectuales de cada país. En Estados Unidos, la teoría neoclásica ya era dominante y Keynes fue leído. En Inglaterra y en Estados Unidos fue leído con los lentes de la teoría neoclásica, básicamente como domesticándolo. Es una manera de ver que casa, eso es un ejemplo allá muy especial, no es el caso general, es un caso ahí interesante. Nuestra teoría sigue siendo válida y Keynes es ahí un caso aparte. Entonces en Estados Unidos surgieron como dos corrientes, que es a las que Javier se refiere. Una surgió en Boston, en Massachusetts, básicamente estas universidades, MIT, Harvard, que tomaron, digamos, ciertos elementos de Keynes que llevan a reconocer la necesidad de ciertas políticas activas, políticas económicas activas en periodos de recesión. Entonces son los keynesianos gringos que en realidad son como neoclásicos con alguna influencia de Keynes. Y la otra, los de agua dulce, son los de Chicago, que en realidad ellos dicen, no, eso de Keynes es un absurdo. Realmente el mundo es de mercados competitivos, de expectativas racionales, racionalidad, equilibrio, y no necesitamos a Keynes en esencia. En América Latina, entonces en Estados Unidos por un tiempo dominó mucho esto de los de Boston, que es los economistas de agua salada, pero después, y en eso tuvo mucho que ver América Latina, los economistas de Chicago tuvieron mucha influencia, básicamente porque varios economistas de Chile y de otros países de América Latina fueron a Chicago a estudiar con economistas como Milton Friedman, como Gary Becker, los economistas de Chicago, que no me acuerdo cuáles más eran, que eran muy radicales con esta idea del funcionamiento perfecto de los mercados. Y estos economistas volvieron con sus doctorados muy, digamos, con muchos títulos y formación, y fueron los economistas que trabajaron con el gobierno de Pinochet, por ejemplo, hay que decirlo. Y tuvo mucha influencia en América Latina, en Colombia también, por ejemplo, sobre todo la conducción no solo eso, pero sobre todo la conducción de la política monetaria. Hubo un tiempo que se utilizó mucho una idea que se llama monetarismo, que es como controlar la inflación, y es como tratando de controlar la cantidad de medios de pago que hay en la economía, la cantidad de dinero. Por ese lado fue muy fuerte. Y también la idea de que no se necesita mucha intervención
en la economía para que funcione. Entonces, sí tuvo mucha influencia y por ahí es que viene esa influencia. De hecho, yo me atrevería a decir, es simplemente para los que estudian las historias de las ideas y de la formación de las personas. En nuestro ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que es una persona que tiene doctorado, se formó en Illinois, cerca de Chicago, en la Universidad de Illinois. A mi juicio, muy influido por estas teorías neoclásicas de la escuela de Chicago. Entonces eso sigue siendo, digamos, muy fuerte hoy en día. Sigue teniendo su influencia, aunque cada vez más viene gente de otras partes que ha estudiado, digamos, otras perspectivas. Ok, y la última ya, antes de pasar a Jorge Cuartas, es ¿cuál es su percepción, digamos, del cambio que está sucediendo en la economía ahora? ¿Sí? Porque, claro, para mí era muy claro, por ejemplo, que la economía conductual y, digamos, lo que uno llama psicología económica, pues estaba teniendo un crecimiento, que había también un crecimiento de estudios empíricos. Pero la semana pasada o antepasada yo oí a Gaviria, pues que era el tipo de la apertura, digamos, en la forma en que uno lo veía desde fuera, diciendo, estamos observando un cambio paradigmático, ¿sí? Yo oí eso en la W y al día siguiente tuve que entrar a internet porque creí que era una falsa memoria, ¿sí? Y entonces ahora hay como un montón de gente diciendo el estímulo de Biden, la salida a la crisis. Y la pregunta es, ¿está cambiando la economía o esto es un producto, digamos, del encierro, la cuarentena y apenas se puedan abrir otra vez los mercados, volvemos a la desregulación y a hacer el Estado chiquito? Bueno, yo no sé qué va a pasar con la economía, pero sí hay claramente fuerzas que están presionando un cambio desde dentro de la economía y desde fuera. Desde fuera, me parece a mí que tiene mucho que ver con el ascenso de China, sobre todo. ¿Por qué? Porque cuando se promovió esta idea del libre comercio que nos beneficia a todos, pues los economistas de Chicago e incluso los de Boston creían mucho esto de que la idea era promover el libre comercio y eso iba a llevar tarde o temprano, digamos, al desarrollo, al crecimiento económico. Pero en la realidad, ¿quién ha sido el gran beneficiario como país del libre comercio? China. Incluso los propios economistas neoclásicos ya empezaron a decir, no. Eso era, los beneficios para todos era si se cumplieran todos los supuestos, pero en realidad nosotros olvidamos que en la práctica operan cadenas productivas y además está que el tamaño del país con 1.300 millones de habitantes, eso cuenta e impone las condiciones de protección. ¿Sí? Una cosa es pedir el libre comercio a una isla y otra pequeña del Caribe y otra cosa pedírselo a China, ¿no? Que tiene fuerza de trabajo barata. Entonces, visto hoy, el libre comercio no benefició a Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos se desindustrializó. ¿Sí? Y por dentro, eso en cuanto a las fuerzas externas, por dentro, pues las críticas que vienen de otras disciplinas de las ciencias sociales, de manera prominente la psicología, la ciencia política, en donde dice, bueno, sí, muy interesantes sus modelos, y lo son, digamos, hay que decir que hay mucho interés ahí, y son como artefactos para analizar cosas, pero usted no se la puede pasar todo el tiempo jugando y diciendo que supongamos, y además, aplicado a situaciones históricas concretas como Colombia, esta idea de que se necesita un Estado pequeño, que dejar hacer, dejar pasar, la libertad de mercado, pues eso suena extraño a histórico, porque históricamente Colombia, por ejemplo, ha tenido un Estado muy pequeño, muy pobre durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, los ingresos tributarios. A comienzos del siglo XX en Colombia los ingresos tributarios no pasaban del 6% del PIB. Cuando hubo la Constitución del 91, en la que Gaviria, el presidente, tuvo mucho que ver, el Estado colombiano recaudaba 8 o 9% del PIB. O sea que, si se quiere, el Estado colombiano históricamente era ese Estado chico que pide la teoría neoclásica, solo que ni siquiera hacía las tareas básicas
que todos los economistas neoclásicos dicen que hay que hacer, que es cuidar de la seguridad, controlar la violencia y cuidar los derechos de propiedad. Entonces, ni siquiera esas tareas las hacía bien. Ha tenido problemas históricos de capacidad para cumplir sus funciones. Ahora, hablando del presidente Gaviria, pues eso ya empezaba a tener su impacto acá, porque un efecto que ha tenido, un efecto prominente en muchos países es el tema de la desigualdad. Pero en el caso de Colombia, la desigualdad viene de la época colonial, solo que, digamos, la gente ahora ya no acepta eso como no es que en la historia eso era así y se queda así. La gente quiere políticas que respondan a esos problemas. Entonces ha habido, para resumir, cambios forzados, ascenso de China, por ejemplo, y cambios internos asociados por las críticas y la influencia de otras disciplinas de las ciencias sociales, como la psicología y la ciencia política. Vale, muchas gracias, Armando. Pues es una gran introducción, digamos, para, digamos, gente de ciencias sociales que quiera acercarse a esos temas. Ahora voy a darle la palabra a Jorge. Jorge lo voy a describir como yo lo veo. Usted es un tipo que decidió hacer investigación en educación y en psicología del desarrollo, pudiendo haber tenido otra ruta, digamos, dada su formación y, digamos, su capacidad profesional. Y teniendo en cuenta una cosa, digamos, que por ejemplo Thaler menciona en Misbehaving, que es, al final ser economista tiene más estatus que ser otras cosas, ¿no? En términos de política, de conseguir funding para muchas cosas, hay muchos centros donde, por ejemplo, le ponen un centro de Behavioral Economics, porque si le ponen psicología les llega menos plata. Y además, digamos, es una persona que está trabajando en un ambiente de investigación de punta en educación, donde se están tratando temas de desigualdad, de la crisis de la pandemia alrededor de eso. Entonces, a mí me parece muy interesante tener una conversación como también, digamos, para ejemplificar un poco cómo se hace esto, cómo se hace esa colaboración en la práctica en un nivel alto de investigación, y también, digamos, para orientar, digamos, como cuáles serían las rutas a seguir si uno quiere hacer investigación colaborativa con metodologías, digamos, de econometría, por decirlo de alguna manera, y metodologías, digamos, de otras ramas de las ciencias sociales. Entonces, la primera pregunta, digamos, que quisiera hacerle es, ¿qué cree que usted que puede tomar la economía de otras disciplinas sociales, en particular de la psicología del desarrollo, que es su área? ¿Y qué pueden tomar otras disciplinas sociales de la economía? Sí, a partir, digamos, esa sería la primera pregunta que le haría. Bueno, muchas gracias, Javier, y gracias por la invitación. También gracias, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? También gracias a Jorge Armando por esa introducción, a mi tocayo Jorge Armando, porque yo también soy Jorge Armando, de hecho, por esa introducción tan interesante. Y creo que la primera cosa que quiero decir es que, si bien mi entrenamiento fue en economía también, creo que es una economía muy diferente. Creo que mi entrenamiento fue en una economía que puede ser de pronto la economía que está de moda desde hace unos años, que se enfoca mucho más en la microeconometría, mucho más en estos temas de evaluación de impacto. Por ejemplo, pues vemos, digamos, el Premio Nobel de Economía de hace 1 o 2 años, no recuerdo muy bien, de Esther Duflo, Abhijit Banerjee y Michael Kremer, que es básicamente un premio a los que llaman los randomistas, ¿no? Esta gente que se dedica a hacer experimentos y a mirar de forma experimental cómo diferentes intervenciones o cómo diferentes exposiciones a diferentes temas pueden producir o no unos resultados, donde hay un interés muy grande sobre todo en la causalidad, ¿cierto? Entonces, si bien yo tomé las clases de macroeconomía, digamos, de microeconomía, de historia del pensamiento, creo que mi mayor exposición, sobre todo trabajando como asistente de investigación con economía, fue estos temas de economía que podríamos llamar economía del desarrollo de pronto, que es como se conoce más. Entonces, creo que la mayoría de cosas que voy a hablar hoy aplican sobre todo a esto de la economía del desarrollo y no necesariamente digamos que la macroeconomía más tradicional o la microeconomía incluso más tradicional que utiliza, por ejemplo, estos modelos estructurales. De pronto ahorita algunas de las cosas que voy a hablar van a aplicar para lo reciente, pero muy posiblemente no tanto para lo anterior, entonces podemos hablarlo también un poco más en detalle. Entonces, lo primero es, esta economía que yo conozco, creo que las cosas
que más rescato y más me parecen valiosas, sobre todo para la psicología y en general para las ciencias sociales, son, por ejemplo, esta preocupación tan grande por los métodos de inferencia causal, por las preguntas causales, por identificar realmente la causa y el efecto más allá de una simple correlación. Creo que es algo muy importante en particular para el tema que me interesa a mí, que es el tema de la psicología del desarrollo, el desarrollo en la primera infancia, ¿cierto? En este tema estamos preocupados, por ejemplo, en entender cómo diferentes sucesos o vivencias, exposiciones en la primera infancia pueden generar diferentes resultados a corto y largo plazo. Uno de esos temas, por ejemplo, el castigo físico o la violencia, que es uno de los temas que más trabajo recientemente. Pero si uno mira el trabajo que está relacionado con ese tema en psicología del desarrollo y en sociología, uno ve una cantidad de correlaciones y realmente la preocupación por la causalidad no es muy grande. Y pues es preocupante porque, digamos que desde un comienzo es una pregunta causal, ¿cierto? Si la violencia, si el castigo físico me genera o no me genera estas cosas. Y creo que eso es algo que rescato muchísimo de la economía, esta preocupación por la causalidad, que creo que es algo que realmente en otras ciencias sociales con las que me he encontrado, incluso temas, por ejemplo, en salud pública, no hay una preocupación tan grande por la causalidad. Entonces creo que es una de las primeras cosas que quisiera yo tomar de la economía, digamos, para otras ciencias sociales. Un segundo punto que me parece supremamente valioso de la economía y que creo que ese sí aplica tanto para la microeconometría aplicada y de desarrollo y la macro y micro más clásicas, es ese involucramiento de los economistas con la política pública. Creo que mucho de lo que cuenta Jorge Armando se ve clarísima, digamos, esta relación con la política pública y con lo que usted dice, Javier, también. Por alguna razón, la economía no sé si tiene un mayor estatus o también los economistas de pronto están más interesados y buscan también más este involucramiento, pero es una realidad, digamos que uno lo ve, incluso en el tema de primera infancia, es impresionante que uno habla con hacedores de política y muchas veces el primer referente es James Heckman, que es un economista de Chicago, ¿cierto? Que hizo muchísimos aportes a la econometría también, pero que uno mira sus papers y lo que el tipo desarrolló fue básicamente un modelo estructural muy típico de estos de economía, que es básicamente una tecnología del desarrollo humano, donde lo que pasa a mirar es parámetros y diferentes factores que pueden influir en el desarrollo en la primera infancia, concluyendo al final del día que la primera infancia es un periodo sensible, un periodo muy importante del desarrollo, donde vale la pena invertir, y donde, por ejemplo, las inversiones que hacen los papás son clave. Entonces hay unas recomendaciones de política, digamos, muy puntuales, pero lo curioso es que, nuevamente, los políticos piensan en Heckman como primer referente, siendo que mucho de lo que Heckman dice pues sale de temas que la neurociencia, la educación, la psicología y el desarrollo han estudiado durante muchísimos años más. Son ideas que son mucho más antiguas, pero que de alguna forma pues se popularizaron con Heckman. Entonces, creo que esa influencia en política es otra cosa que otras disciplinas podrían aprender y tomar de la economía y pues que me parece muy importante. Y la tercera es, de cierta forma, también algo de este pensamiento racional. Yo creo que soy un crítico un poco de estos modelos que utilizan a la gente racional como tal, pero creo que muchas cosas de ese pensamiento, en particular cuando lo aplicamos al análisis costo-beneficio, por ejemplo, cuando pensamos en políticas públicas, es fundamental y es algo que no se piensa mucho en otras disciplinas. Entonces creo que se relaciona con el segundo punto de involucrarse en política pública, pero creo que es algo aparte que también vale la pena mencionar. Ya por el lado de qué cosas podría tomar a mi forma de ver la economía pues moderna, la economía que yo estoy, como les digo, que estoy familiarizado con la microeconometría aplicada y del desarrollo de la psicología, creo que hay varias cosas y creo que acá hay más puntos, sobre todo porque últimamente yo me identifico más como psicólogo del desarrollo que como economista, entonces creo que puedo hablar un poco más sobre este tema en particular. Creo que una primera que es bastante obvia, ya le hemos hablado, es un mejor entendimiento del comportamiento humano, ¿cierto? Relajar un poco esos supuestos. Y eso me parece súper interesante, sobre todo pensando en lo que menciona Jorge Armando, y es, claro, entonces sus modelos de racionalidad, por ejemplo, tenemos muchos supuestos, y en algunos casos los relajamos más, en algunos casos no los relajamos tanto, pero es chistoso ver cómo en un mismo artículo, por ejemplo, de Economía del Desarrollo, una de las mayores obsesiones de estos economistas es tener los menores supuestos posibles a la hora de identificar un efecto causal, ¿cierto? Cuando tenemos menos supuestos es más fácil, más plausible identificar un efecto causal. Pero en el mismo paper tenemos muchas veces un modelo teórico para explicar el comportamiento humano que está llenísimo de supuestos. Entonces tenemos de cierta forma que una parte metodológica no nos gustan los supuestos, en una parte teórica sí nos gustan más los supuestos,
Y creo que esa parte sería bueno relajarla también de alguna forma, intentar tomar, por ejemplo, la psicología del desarrollo y de la psicología social y comportamental, un poco más de estas ideas sobre cómo los seres humanos se comportan, sobre, por ejemplo, cuál es el rol de las emociones, de la motivación, de temas como la autoeficacia, las habilidades sociales y emocionales, para entender más allá de esos factores cognitivos, cómo funciona el comportamiento humano. Creo que también se puede tomar, es algo muy relacionado, pero también tomar un poco la forma en la que la psicología y otras disciplinas utilizan la teoría. De pronto dejar de utilizar tanta matemática en algunos casos que no es necesaria. En algunos casos, con las palabras puede ser más fácil explicar algunos fenómenos. En el caso, por ejemplo, de psicología del desarrollo y de Heckman y esta tecnología del desarrollo humano, como que nunca terminó de entender muy bien por qué razón tenemos que utilizar toda la arquitectura, digamos, matemática que utiliza Heckman para llegar a la conclusión, pues que con palabras es muy fácil y que de hecho con palabras es mucho más detallada también y podemos llegar mucho más al detalle de cómo interactúan los genes, los ambientes para determinar trayectorias de desarrollo únicas, digamos. Entonces es algo que, digamos, me parece interesante discutirlo, pero que no tengo muy claro, digamos, en esos momentos por qué se usa. Otras cosas que creo que la psicología puede, del desarrollo particular puede ofrecer a la economía es una mayor preocupación por entender mecanismos y mediadores. ¿A qué me refiero con esto? A que en esta microeconometría aplicada a la que estoy más acostumbrado, la preocupación es la causalidad, ¿cierto? ¿Cómo esta política me lleva a este resultado? ¿Cómo, no sé, la violencia me lleva a unos resultados negativos en la infancia? Lo que sea. Pero no tanto a abrir, digamos, esa caja negra de qué me está explicando ese efecto, ¿cierto? ¿Cuáles son esos mediadores, esos mecanismos que me explican? Eso es algo que no aplica a la microeconomía más clásica, porque en esos modelos estructurales más clásicos, cuando miramos los parámetros, etcétera, sí nos preocupamos muchísimo más por esos mecanismos. Pero con la evolución de la economía, digamos, lo que se está premiando últimamente en la economía, creo que eso se ha perdido muchísimo y me parece que es importante pensar en eso, en entender los mecanismos en particular con política pública, no solo de si una intervención me funciona o no me funciona, sino también las razones por las que me funciona, porque es algo que indiscutiblemente puede informar muchísimo luego posibles adaptaciones o escalar, digamos, esas políticas, también entendiendo esos ingredientes clave, digamos, que son fundamentales ahí para considerar. Y ya para terminar, para no extenderme tanto más, creo que en la parte metodológica también hay muchas cosas que la economía puede tomar de la psicología del desarrollo, en particular en temas de medición. Creo que la economía últimamente se ha metido muchísimo en muchas disciplinas, trabajando temas de desarrollo infantil, temas, por ejemplo, de violencia en las comunidades, temas que son tradicionales de psicología o de sociología, pero creo que muchas veces el trabajo de medición no es tan bueno. Medir, por ejemplo, conceptos o constructos como el desarrollo infantil, constructos como las habilidades sociales y emocionales, creo que es algo que la psicología tiene mucho por ofrecerle a la economía. Entonces ahí paro para no extenderme más. Bueno, listo, me parece muy interesante y creo que es una cosa de la que tenemos que tomar nota, porque sí creo, digamos, que esas dos rutas, yo también las había pensado y me parece que son rutas muy relevantes, digamos, para el desarrollo de la colaboración entre psicología y otras disciplinas. Ya más en un nivel personal, Jorge, a mí me gustaría preguntarle, ¿usted cómo llega a interesarse en la psicología y en la psicología del desarrollo? Digamos, ¿cómo es esa trayectoria? ¿Qué experiencias pasan? Me parece que es digamos que para parte de la audiencia que son estudiantes de psicología y probablemente de economía, pues es una historia interesante que yo la conozco, pero pues a mí me gustaría que nos la contara usted un poco desde su perspectiva. Claro que sí, pues de hecho en mi pregrado yo trabajé mucho en temas de crecimiento económico y creo que era lo que más me estaba interesando en ese momento. Luego llegué a hacer la maestría y estaba tomando de pronto teoría de juegos, que pues es una clase muy interesante, ¿no? Porque tiene muchos de los elementos más clásicos de la microeconomía, pero ya empieza a incluir también algunos temas de toma de decisiones y también de racionalidad limitada, etcétera. Digamos, es bastante interesante. Y alguna vez hubo una convocatoria para ser asistente de investigación, yo necesitaba la plata para pagarme el semestre, estaba sin trabajo en ese momento, apliqué, era algo relacionado con el tema de desplazados por la guerra en Colombia, era un tema que realmente no conocía mucho, pero me llamaba muchísimo la atención. Bueno, quedé seleccionado para eso. Y entré a trabajar en ese tema, era básicamente trabajar en mirar un poco las consecuencias en salud mental del desplazamiento y cómo esas consecuencias en salud mental
para los desplazados podría crear algo que se llama pues trampas de pobreza, ¿cierto? Que son esas situaciones donde la gente puede ser atrapada en pobreza, ya sea porque no le es posible acumular unos niveles mínimos de capital, por ejemplo, para poder invertir, o también lo que se ha trabajado más en estos temas más recientes de economía del desarrollo, más mezclado con psicología, trampas de pobreza comportamentales, donde lo que se ha empezado a postular recientemente es que puede haber casos también donde, por ejemplo, el trauma generado por la guerra puede impedir a la gente, lo cual es bastante obvio, me parece, puede impedir a la gente, por ejemplo, desempeñarse adecuadamente en el sistema educativo, también en oportunidades laborales, y de esa forma pues van a quedar atrapados básicamente en una trampa de pobreza. Trabajando ahí, pues me empezó a interesar muchísimo entender cómo esos temas psicológicos podían afectar la toma de decisiones, pueden afectar pues el crecimiento económico también en general, y empecé también a leer un poco sobre temas de desarrollo infantil, porque uno de los investigadores principales de ese proyecto me pasó un libro que se llama How Children Succeed, Cómo triunfan los niños, que es un libro de hecho de un periodista que resume mucha de esa evidencia. Y era algo que era, pues, digamos que un siguiente paso para la investigación, empezar a trabajar en temas de infancia como tal. Y leyendo ese libro, empecé a ver que hablaban de James Heckman, justamente, que era pues, ya un referente para mí en la economía. Me interesó mucho, empecé a leer un poco más del tema, y vi que era un tema que estaba cogiendo muchísima fuerza, como el tema del desarrollo infantil, en particular por estas ideas que lo que ocurre en la infancia puede ser determinante para toda la vida. La idea de que el cerebro es particularmente maleable en la primera infancia, entonces esas experiencias tempranas pueden generar, digamos, unas marcas, unas consecuencias que pueden perdurar a lo largo de la vida. Y eso me hacía pensar que todo mi interés en temas de pobreza, desigualdad, pues una de las explicaciones, digamos, o de las raíces de esa problemática era lo que ocurría en la primera infancia. Entonces me empezó a interesar mucho el tema, empecé a leer sobre Heckman, y me acuerdo mucho que empecé a ver esta tecnología del desarrollo humano de Heckman, donde básicamente el desarrollo humano era una función cóncava pues, de diferentes temas, incluidas las habilidades o los genes de las personas, y luego también las inversiones que hacían los padres. Entonces me parecía muy interesante, pero me parecía también, pues, como muy, no sé, muy, como que sentía que había mucho más allá de esos simples parámetros, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo ese parámetro de los genes? ¿Qué me está diciendo ese parámetro de las inversiones? ¿Cómo se ven esas inversiones que hacen los papás, ¿cierto? Y digamos que en el interés de empezar a explorar un poco más eso fue que empecé a golpear en algunas puertas de psicólogos. Ahí conocí a William Jiménez en particular, que me empezó a recomendar alguna literatura, y me pareció muy interesante. Y creo que ahí fue donde me empecé a meter, sí, también en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, con gente que trabajaba ya con psicólogos como tal, con una mirada mucho más interdisciplinaria. Y ya, creo que ahí me enamoré un poco, digamos, de esa teoría, de esa visión que tenía la psicología del desarrollo humano. Y lo que sí desde un comienzo pensé fue que algo que quería llevarme desde la economía a ese mundo era los métodos, en particular la econometría. Y creo que es algo que de hecho estoy haciendo hoy en día, que es mezclar mucho de la visión y la teoría de la psicología del desarrollo con los métodos de econometría avanzada de la economía. Entonces creo que esa fue un poco mi transición. Creo que también luego al final me terminé de convencer de meterme en ese campo al ver que esos temas de castigo físico en particular y de violencia contra la infancia en Colombia eran temas que no eran tan explorados, y que cuando eran explorados se exploraban sobre todo con muestras muy pequeñas, como en experimentos controlados. Y yo desde mi visión como economista estaba más interesado en ver cosas poblacionales, digamos, cosas mucho más grandes. Entonces creo que eso me terminó de convencer, como ver esa oportunidad de aplicar un poco esos métodos de la economía y esa visión de la economía más grande, más global, a temáticas que en Colombia se están explorando más a pequeña escala, digamos. Sí, muy interesante. Creo que ahí, claro, hay como la trayectoria desde para un economista, pero yo creo que en psicología en particular hay una insistencia también, digamos, en sofisticarse en los métodos, que yo creo que es importante. Y ahí en el departamento se está haciendo, es como empezar a enseñar R desde pequeños y que se vuelva un lenguaje natural también esto, ¿no? Porque a veces hay un rechazo identitario que es complicado. No decir que otros métodos no son importantes y hay que conocerlos también, pero también hay que aprender a manejar, pues sofisticarse un poco en ese tipo de metodologías.
Una última pregunta y si me regalan 5 minuticos para hacerle una pregunta a los dos que tengo. Se me ocurrió hablando ahorita y creo que es muy importante, que es cómo en el mundo post-pandemia, en educación y macroeconomía, pues en general, digamos que es una pregunta que a todos nos está pues intrigando. Pero pues la última pregunta para Jorge Cuartas sería, denos algunos ejemplos de su investigación. Yo tengo entendido que usted también tiene un lado aplicado, ¿no? Tiene una fundación y también tiene un resto de investigación como en primera infancia. Entonces, algunos ejemplos como para alguien que no se ha leído los papers y que está en pregrado pueda entender qué es lo que se hace. Buenísimo. Y antes de responderle eso, un comentario frente a lo que usted dice que de pronto en algunas disciplinas uno a veces está como reactivo frente a cosas que son de otra disciplina, cosas así. Totalmente de acuerdo, en economía es exactamente lo mismo. Y a veces no le veo mucho sentido, porque creo que lo que nos deberíamos enfocar más es en cuál es la problemática o la pregunta que queremos resolver y mirar los métodos, ¿cierto? Yo soy más que todo un psicólogo del desarrollo cuantitativo aplicado, digámoslo así. Pero ahorita estoy en algunos proyectos donde necesariamente creo que debería usar métodos cualitativos. Es algo que no conozco mucho, que no es mi interés principal, pero la pregunta pues lo requiere, digamos. Entonces creo que eso es parte también de romper esas barreras, como dejar de pensar qué es de qué y más bien enfocarnos en cuál es el objetivo del problema, la pregunta, y qué herramientas podemos tomar, ¿cierto? Sea de donde sea, pero tomémoslas para poder responder esa pregunta, me parece. Listo, algunos ejemplos. Como eso es el centro de Notges, creo que voy a hablar de una donde estamos usando un poco esta idea de Notges, que es un proyecto con una empresa que se llama Afiniata. Esa es una empresa guatemalteca que es bien interesante porque en esto de psicología del desarrollo, incluso muchos economistas están haciendo eso en Colombia, incluido un economista que se llama Horacio Atanasio, también un economista de la Universidad de los Andes que se llama Raquel Bernal, donde hay un creciente interés por hacer intervenciones para promover el desarrollo en la primera infancia mediante visitas a los hogares, ¿cierto? Visitas como las que hace, por ejemplo, el ICBF. Entonces son programas que han sido, digamos, están súper de moda últimamente en Colombia y en el mundo, donde se hacen visitas a los hogares, 8 sesiones de pronto, se empieza a mostrar algunas prácticas de crianza positivas, algunas prácticas de estimulación que ayudan al desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños. Y se ha mostrado en esos estudios pues, que hay un impacto muy importante en el desarrollo infantil y a futuro también en temas, por ejemplo, laborales, de salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Este proyecto de Afinidata busca un poco seguir esta idea, pero implementar todo eso de forma virtual, ¿cierto? Tener de cierta forma un bot, lo que se llama un bot o algo automático, digamos, virtualmente, que padres y madres puedan acceder en cualquier momento y puedan recibir básicamente lo que se recibe en esas visitas, que son unos apoyos en temas de crianza, en temas de disciplina, etcétera, etcétera. En ese proyecto estamos usando un poco estas ideas de Notges, algunos principios muy básicos como el enviar recordatorios, como pensar, por ejemplo, el tiempo en el cual mandar los recordatorios para que sean momentos, por ejemplo, donde sabemos que los padres no están trabajando, sino están descansando en la casa, y como ese tipo, digamos, de ayuditas para que realmente podamos generar unos cambios en el comportamiento. Y es un proyecto, pues, digamos que supremamente interdisciplinario, donde hay economistas, donde hay psicólogos del desarrollo, donde hay esta gente que maneja software y aprendizaje de las máquinas, y es bien interesante. Creo que otro ejemplo, que es el ejemplo donde siento que he podido desarrollarme más como profesional recientemente, es en la investigación de castigo físico. Entonces, este tema del castigo físico lo empecé a leer cuando quería aplicar al doctorado. Tenía que mandar un artículo, digamos, como autor único para aplicar al doctorado. Entonces dije, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago para trabajar en esto? Encontré unos datos que me parecieron interesantes y se relacionaban con lo del castigo físico. Empecé a leer y vi que había alguna literatura diciendo que el castigo físico podía ser pues algo que generara resultados negativos para el desarrollo humano y para el bienestar social y económico a futuro. Entonces me metí a trabajar en ese tema. Y lo que empecé a ver es que mucho del trabajo que había de castigo físico, en particular desde el trabajo social y desde la psicología del desarrollo, eran correlaciones. Entonces era una correlación entre el niño le pegaron o no le pegaron, y el niño es agresivo, o al niño le fue mal en el colegio, o a futuro tenía menores salarios, correlaciones. Y eso es bien problemático, ¿cierto? Mi entrenamiento como econometrista, digamos, lo que me decía inmediatamente era, pues acá tenemos un problema de sesgo de selección o de no tener una causalidad clara, digamos, muy grande, porque puede ser, por ejemplo,
No que el castigo físico me genere problemas de comportamiento, sino que los problemas de comportamiento hacen que los papás usen castigo físico, ¿cierto? Era muy fácil, digamos, ver cosas que violaban esta idea de que el castigo físico era malo para los niños. Entonces me decidí meter en este campo, justamente mezclando ese trabajo y esas ideas del trabajo social y esa teoría del trabajo social y de la psicología del desarrollo con la econometría avanzada, para intentar un poco esclarecer esa causalidad, ¿cierto? Esa direccionalidad de los efectos y para poder también descartar otras influencias del ambiente que pudieran estar sesgando esos resultados posiblemente. Entonces creo que ese trabajo mezcla muchas cosas de muchas disciplinas y me ha permitido traer muchísimo de econometría en particular. Y de pronto un último ejemplo muy rápido que doy relacionado con su última pregunta, justamente la pandemia, es algo que estamos intentando hacer ahora para pronosticar un poco cuáles pueden ser los potenciales impactos de la pandemia, en particular de los cierres de los centros de educación infantil a futuro, ¿cierto? Entonces estamos utilizando datos básicamente de 196 países del mundo. Es una colaboración con gente de salud pública, con economistas, con psicólogos del desarrollo, y lo que estamos usando son métodos de simulación que son muy tradicionales, sobre todo en la economía y en la estadística, para mirar cómo esos cierres de centros de desarrollo infantil pueden generar impactos en el desarrollo infantil a corto plazo. Entonces ahí tenemos la experticia, digamos, de los psicólogos del desarrollo. También a mediano plazo en el aprendizaje de los niños, en las pruebas PISA en particular, donde tenemos la experticia de alguna gente que sabe más de educación. Y queremos ver también esos impactos a futuro en los salarios. Y ahí es donde tenemos la experticia también de economistas, donde podemos meter como parámetros en estas simulaciones, por ejemplo, información sobre los retornos a la educación en diferentes países. Podemos empezar a ver cómo participar en educación inicial puede a futuro generar mayores salarios y con esos parámetros empezar a jugar para estimar lo que puede pasar a futuro con esta pandemia, que nuevamente es una colaboración interdisciplinaria que creo que es relevante para la situación actual y que es relevante sobre todo para la política pública, sobre todo considerando el caso de Colombia y de América Latina en general, donde todavía siguen cerrados los colegios y los centros de primera infancia. Muchas gracias, Jorge. Creo que ahí me respondió la pregunta, digamos, del mundo post-pandemia, por lo menos de lo que se está haciendo para investigar eso. Entonces ahora le paso la pregunta a Jorge Armando Rodríguez. ¿Usted cómo se imagina lo que viene después? Y particularmente, digamos, usted tiene una experiencia digamos, en política pública, en macro y en este tipo de cosas. La pregunta es, ¿vuelve Keynes? ¿Vuelve Keynes a las universidades? ¿Se van a botar los libros de micro tradicionales y vamos a leer? ¿O qué va a pasar? Bueno, pues esta es una crisis inusual. No es la típica crisis de que simplemente cayó el PIB y algunos puntos adicionales de desempleo. Tiene eso, pero tiene mucho más. Es más complicada que la crisis usual. Solo para dar un ejemplo, en una crisis usual, una respuesta keynesiana cuando se inició la pandemia sería aumente el gasto público. Sí, esa era una solución, pero fíjese que en una pandemia aumentar el gasto público implica que la gente consuma más, es decir, que vaya a los centros comerciales, ¿sí? Por ejemplo, que haya espectáculos masivos de, qué sé yo, artistas, lo cual sería contraproducente en términos de la pandemia, porque se necesita el distanciamiento físico. Entonces, esta es una crisis de demanda agregada, falta de demanda, la gente no tiene suficientes recursos para consumir, para invertir, de producción en el sentido de que había necesidad de cerrar fábricas para salir adelante, también amenazas de crisis financiera, porque mucha gente se ve en dificultades para pagar las deudas, es decir, combina como los diferentes tipos de crisis económicas, o sea que es más complejo. Pero lo que mira es que en este tipo de crisis, infortunadamente, toma tiempo salir. Eso no es simplemente que se destruyen muchas empresas y al otro día, entre otras cosas, la microeconomía supone que casi que las cosas no toman tiempo. Entonces, por ejemplo, se destruye una empresa y al otro día se crea la siguiente. Se necesitan muchas empresas y aparecen porque la competencia hace su magia. En la realidad, toma tiempo. Se destruye el tejido empresarial y eso puede durar 5, 10 años si no se hacen las cosas correctas. Y eso nos pondría en una situación muy crítica en términos de desempleo, caída de los ingresos, pobreza,
desigualdad, cosa que estamos viendo. Eso por el lado de los desafíos, que son enormes, dada la complejidad de la situación. Por el lado positivo, yo diría que gracias, entre otras cosas, a la economía heterodoxa y sus diferentes enfoques, pues ahora sabemos más cómo enfrentar crisis. Una enseñanza histórica es que lo mejor de la institucionalidad para responder a crisis socioeconómicas se ha creado en periodos de crisis económicas agudas. Por ejemplo, lo que surgió después de la crisis de los años 30, surgió el seguro de desempleo, surgieron muchos de estos gastos a los que estaba refiriéndose Jorge, seguramente dirigidos a la infancia, temas de salud, incluso impulsados por economistas neoclásicos. Entonces, esa crisis crea como una mayor disposición, usualmente mayor disposición de la sociedad a desarrollar una institucionalidad para enfrentar las crisis socioeconómicas. Si eso va a ocurrir en Colombia, pues es una discusión, pero está la posibilidad. ¿Qué instrumentos están? Fíjese las paradojas. ¿Quiénes están promoviendo ahora el ingreso básico, que es una de las propuestas grandes que viene de la economía y de la filosofía? Viene de John Rawls, esa teoría de la justicia, y algunos economistas como Van Parijs, y bueno, muchos economistas que plantean esto de la importancia de una renta básica, que todo el mundo reciba un ingreso básico, así sea chiquito, pero que no se vaya a morir de hambre por la falta de un ingreso. Y fíjese quién está ahora en la reforma tributaria que está ahí, metieron elementos de hacer permanente el ingreso solidario. Entonces, ya se sabe más de cómo responder a esas situaciones de crisis. También se sabe más en teoría de cómo diseñar los impuestos para ayudar a la recuperación y también para ayudar a que la sociedad sea menos desigual. En situaciones de crisis no es ideal subir los impuestos, pero Colombia requiere, si quiere tener una vida colectiva mejor que la que hemos tenido históricamente, pues se necesita un volumen de impuestos mayor. Entonces está ese dilema. Ahora no es bueno subirlos, pero lo necesitamos. La teoría lo que dice es que si toca subirlos, que no es lo ideal, mejor súbalos con impuestos progresivos. ¿Y eso qué es? Básicamente impuesto a la riqueza e impuesto de renta sobre las personas naturales con una cosa que se llama tarifas marginales progresivas, crecientes. Es decir, que los más ricos paguen proporcionalmente más de su riqueza y de su ingreso. Ahora, eso en el papel se sabe, ahora el tema político es una cosa crítica. No basta simplemente con que se tenga la fórmula, pero digamos el ambiente se está debatiendo. Y solamente para decirles algunas cosas ya que estamos hablando de psicología y esto del pequeño empujón, que son críticas, en la reforma tributaria y en la reforma pensional. El diseño, los detalles de cómo se diseña un ingreso básico, una renta básica. Ha habido varias propuestas, una de algunos senadores que dicen la renta básica debe ser igual al salario mínimo. Yo no quiero entrar en los detalles, pero imagínese usted una pregunta que surgiría y podrían estudiarlo economistas, psicólogos, diferentes profesiones, con diferentes miradas. Si usted recibe salario mínimo como renta básica sin hacer nada, ¿para qué busca trabajo? ¿Para qué busca empleo? Sería una pregunta, ¿sí? Otra propuesta sobre el ingreso básico dice, hay que dar un ingreso básico a toda la gente, o a un número grande de gente, digamos a los que son pobres. ¿Cómo? Es bueno que todo el mundo presente declaración de renta, porque aun si no paga nada, forma parte, digamos, de la construcción de la sociedad, la hace más democrática. Eso viene de una propuesta de los Andes. Sí, pero, por ejemplo, ¿quiénes son los que están más necesitados de un ingreso básico? Los despechados, los que están en la calle vendiendo tinto y empanadas, etcétera. ¿Usted cree que van a diligenciar una declaración de renta? Entonces, esas preguntas de cómo se diseña lo que llaman ustedes, no ustedes, sino la economía y la psicología en esta literatura, la arquitectura de la escogencia, de la elección, de las decisiones es crítica, porque pues tiene diferentes implicaciones. En el tema pensional, por ejemplo, hay algún proyecto de ley. Hoy en día, en los fondos privados de pensiones, que son donde están la mayor parte de los afiliados, hay unas opciones para
que el afiliado puede escoger de cómo se invierten sus ahorros, una opción conservadora, una opción moderada y una opción riesgosa, de dónde se invierten sus recursos. Por ahí vi un proyecto de ley que básicamente lo que hace es, no, aumentemos las opciones, no solamente 3, sino 10 o más. Una pregunta de la psicología es, la gente entiende cómo funcionan los mercados financieros y lo que está decidiendo en relación con sus ahorros para pensionarse, que entre otras cosas la mayoría de los colombianos, aún si están afiliados a los fondos de pensiones, no se van a pensionar, porque la gran mayoría no se pensiona porque no alcanzan a reunir los requisitos para pensionarse. Entonces, como diseñe eso, puede ayudar a mejorar o a empeorar las cosas. Y eso me lleva a una cosa adicional que quería, no quería dejarla suelta acá. Y es que esto del empujón, estas ideas son críticas frente al pasado que no se consideraba, simplemente se hacía los supuestos tácitos, era con que bastaba que la ley lo ordenara y al ordenarlo ya la gente se iba a comportar así, una cierta ingenuidad o yo no sé, sobre el comportamiento de los seres humanos. Ahora se sabe más, pero también hay que tener en cuenta que en general se cree que esto del empujón se puede utilizar para bien, y sí, claro, para bien puede utilizarse, pero no hay que olvidar, y a veces la gente se emociona y dice, sí, que lo utilicen para esto, para aquello, y para cuando le gusta a uno lo que se está promoviendo. Pero no hay que olvidar que en política hay gente que cree diferente a uno, que piensa diferente, y que cree que por ejemplo, esto del empujón debe hacerse para beneficiar, digamos, a la empresa privada. Digamos, uno diría, un punto interesante es, por ejemplo, ¿qué uso hace Google o Amazon de estos mecanismos? ¿Y es socialmente conveniente o no mantenerlo pegado a las redes en Facebook o algo así? ¿Es socialmente deseable? Entonces, a mi punto es que no hay que olvidar que estos mecanismos se pueden utilizar para bien, pero también para mal, ¿sí? Entonces, si usted aplaude cuando los utiliza para bien, no se le olvide que cuando esté un grupo político que puede ser diferente al que a usted le gusta, puede utilizarlo para hacer exactamente lo contrario de lo que a usted le gusta. Eso también hay que considerarlo. Y eso nos lleva a plantear el tema de la relación de cómo se hacen las políticas y la democracia, por ejemplo. Es un tema crucial para todas las ciencias sociales. Muchas gracias, Armando. Sí, o sea, yo concuerdo y creo que Thaler hace ese argumento en varios lados, que le dicen, los libertarios le dicen, pero es que usted va a usar Notch para manipular a la gente. Y él dice, sí, pero todos están haciendo esto, menos las políticas públicas, ¿sí? Y en relación con las número de opciones, por ejemplo, ellos tenían, Thaler y Sonstein, una propuesta de simplificar las tasas de interés de los préstamos, que hubiera 3 tasas de interés y que la gente tuviera, digamos, un procesamiento más limpio de eso, que mapea claramente con el punto de tener miles de opciones para poner la pensión. Bueno, estamos pasados del tiempo y me da pena, no solo con el público, sino con ustedes que son gente ocupada, que nos sacaron el tiempo. Muchas gracias por venir, creo que nos dieron muchas claves. De nuevo, agradecerles y creo que muchos estudiantes en economía y en psicología, en ciencias sociales, pues van a inspirarse con esta charla. Les recomiendo al público, si tiene experticia, quiere participar, estamos armando un mapa de expertos, es importante que se inscriba ahí en el link. Nosotros no le vamos a mandar ventas de seguros ni nada, simplemente lo queremos tener en el mapa porque un poco la idea del centro es, digamos, crear estas redes de actores que todavía no están claras, que nosotros no las tenemos claras, que hay como sí grupos de gente que se conoce, pero no hay un espacio público donde esta información esté disponible. Entonces, digamos, para reiterarle la invitación a que se inscriban ahí, también hay un espacio para que diga qué eventos quieren hacer, todavía no tenemos todos definidos, entonces se pueden discutir cosas de la pandemia, cosas de estereotipos, y bueno, ya para cerrar, muchas gracias a los dos Jorge y Armandos, y nada, nos estamos viendo por ahí, fue muy divertido este evento, cuídense. Muchas gracias, me complace conocer gracias. a Tocayo. Chao. Muchas gracias. Gracias. Suerte, gracias.